Saludos exploradores del universo. Bienvenidos a Mystic Realms en español. Hoy nos embarcamos en una nueva odisea a través del misterio, la ciencia y los secretos más profundos del cosmos. Prepárense, porque el destino nos llama más allá de las estrellas. Y recuerden, incluso en el silencio del espacio, hay una voz que nos guía. El viaje comienza ahora. El momento antes de activación siempre era el peor, y Almirante Cassian Drake había aprendido durante 15 años liderando Proyecto Cronos que anticipación era más aterradora que realidad. Estaba de pie en Centro de Control de Instalación Temporal 1, estación orbital más avanzada que humanidad había construido, rodeado por pantallas mostrando lecturas de dispositivo que desafiaría cada ley de física conocida. Tenía 51 años, había dedicado mitad de vida a hacer posible viaje temporal, y ahora, observando núcleo de energía alcanzar carga máxima, supo que estaban a punto de cambiar historia de humanidad literalmente. Máquina temporal. Aegis no era nave en sentido tradicional. Era cápsula de 20 metros, conteniendo tripulación de 5, capaz de crear burbuja de espacio-tiempo aislada, que podía moverse a través de cuarta dimensión tan fácilmente como nave normal se movía a través de espacio. Teoría había sido desarrollada durante 3 décadas. Construcción había tomado 10 años. Pruebas habían sido exhaustivas. Y ahora, con cada sistema nominal, con tripulación sellada dentro, con coordenadas establecidas para 10.000 años en pasado, solo quedaba activar y descubrir si teoría coincidía con realidad. Cassian había seleccionado tripulación personalmente, Dotranisa Kovar, física temporal de 43 años, quien había diseñado matemática subyacente que hacía viaje posible. Comandante Jax Merrick, piloto de 47 años con reflejos sobrehumanos y calma bajo presión que lo había mantenido vivo a través de docenas de misiones peligrosas. Doctora Elena Vázquez, bióloga evolutiva de 39 años quien documentaría vida en tierra prehistórica. Doctor Yuki Sato, historiador de 45 años especializado en arqueología humana temprana. Y liderándolos, Capitán River Blackwood, comandante de misión de 50 años, quien tenía experiencia en exploración en entornos hostiles. Eran mejor equipo que humanidad podía ensamblar. Y durante próximas 48 horas, si todo funcionaba según plan, experimentarían algo que ningún humano jamás había visto. Tierra como era 10.000 años antes del presente, época donde humanidad apenas había comenzado agricultura, donde civilización como la conocían no existía todavía. Misión era observación pura. No interferencia, no contacto, solo documentación de cómo mundo había sido antes de que historia registrada comenzara. Cassian activó comunicación con Aegis. Capitán Blackwood, todos sistemas están nominales. Autorización para salto temporal en su discreción. River respondió con voz firme. Entendido, Control. Aegis está lista, iniciando cuenta regresiva de salto temporal. 30 segundos. Cassian observó mientras números descendían. 15 segundos. Núcleo de energía brillaba con luz que parecía incorrecta, como si colores existieran que ojos humanos no fueron diseñados para ver. 10 segundos. Espacio alrededor de Aegis comenzó a distorsionarse. Geometría doblándose en ángulos imposibles. 5, 4, 3, 2, 1. Y después, con destello silencioso de energía liberada que hizo que cada instrumento en instalación temporal 1 gritara advertencias. Aegis desapareció. No se movió. No voló lejos. Simplemente dejó de existir en presente. Cassian sintió peso de momento presionando sobre él. Acababan de enviar 5 personas 10.000 años en pasado, y según física temporal que Nisa había desarrollado, no regresarían a presente por exactamente 48 horas tiempo-estación, sin importar cuánto tiempo pasaran en pasado. Era uno de aspectos extraños de viaje temporal. Duración en destino no afectaba duración de ausencia. Podían pasar 5 minutos o 5 años allá. Y todavía regresarían exactamente 48 horas después de partir. Durante esas 48 horas, Cassian no durmió. Monitoreó estación, revisó cálculos, preparó protocolos de emergencia que esperaba nunca usar.
Y cuando finalmente llegó momento de regreso, cuando relojes marcaron exactamente 48 horas, se paró frente a ventana de observación esperando ver a Aegis materializarse. Espacio se distorsionó. Geometría se retorció. Y después Aegis estaba allí nuevamente, exactamente donde había estado antes de saltar, como si nunca se hubiera ido. Pero algo estaba mal. Cassian lo supo inmediatamente. Casco de Aegis mostraba daño que no había estado allí antes de salto. Quemaduras de armas energéticas. Y cuando equipo de recuperación abrió esclusa, tripulación que emergió estaba traumatizada, herida, y llevando datos que harían que concepto completo de historia humana colapsara. River fue primera en salir, cojeando de lesión en pierna que había sido tratada apresuradamente. Su primer reporte fue entregado con voz que temblaba de shock. «Almirante, necesitamos hablar inmediatamente. Lo que encontramos allá, lo que está allá, cambia todo. No es solo historia. Es existencia misma de humanidad». Reunión de emergencia fue convocada en sala de conferencias principal de estación. Tripulación de Aegis estaba presente, junto con asesores científicos principales de Cassian, Dr. Marcus Hale, teórico de paradojas temporales de 58 años, Dra. Kira Osman, filósofa especializada en ética de viaje temporal de 46 años, y General Victoria Reyes, comandante militar de seguridad de estación de 53 años. River comenzó informes sin preámbulo. Saltamos a coordenadas previstas, 10.000 años en pasado. Ubicación que debería haber sido Europa temprana, donde civilización humana apenas comenzaba. Pero cuando llegamos, Tierra no estaba deshabitada. Había civilización, avanzada, tipo 2 en escala Kardashev. Y eran humanos, o al menos habían sido humanos alguna vez. Nyssa continuó. Análisis genético confirma que habitantes de ese timeline eran descendientes de Homo sapiens, pero habían sido modificados extensivamente. Tecnología que no podemos replicar. Capacidades cognitivas aumentadas. Coordinación física mejorada. Y tecnología no solo avanzada, sino específicamente diseñada alrededor de manipulación temporal. Jax proyectó imágenes que habían capturado. Ciudades que desafiaban comprensión arquitectónica, estructuras que parecían existir en múltiples tiempos simultáneamente. Naves que no volaban, sino que se deslizaban a través de espacio y tiempo, como si ambos fueran fluidos. Y símbolos, en todas partes, matemática compleja que Nyssa reconoció inmediatamente como ecuaciones temporales, pero mucho más avanzadas que cualquier cosa que humanidad actual había desarrollado. Helena habló siguiente. Hicimos contacto. No teníamos opción. Fueron ellos quienes nos encontraron primero. Y lo que nos dijeron es por qué tienen que creer esto, por imposible que suene. Son nosotros, futuro nuestro. O más específicamente, son nosotros después de 400 iteraciones de bucle temporal. Silencio cayó sobre sala mientras implicación hundió. Yuki explicó en detalle. Hace 50.000 años tiempo objetivo, humanidad evolucionó naturalmente. Civilización se desarrolló lentamente durante milenios. Eventualmente alcanzaron tecnología de viaje temporal alrededor del año 2500 de Era Común. Primer equipo viajó atrás 10.000 años, exactamente como nosotros acabamos de hacer. Encontraron humanidad primitiva, débil, vulnerable, y tomaron decisión de mejorar cosas. River continuó historia. Alteraron genética, solo ligeramente. Solo suficiente para hacer humanos primitivos un poco más inteligentes, un poco más resistentes. Pensaron que estaban ayudando. Regresaron a su presente y encontraron que historia había cambiado. Humanidad había desarrollado civilización 1000 años antes. Logros tecnológicos llegaron más rápido. Pero también había problemas que Timeline original no tuvo. Guerras más destructivas, porque inteligencia aumentada significaba armas mejores. Así que viajaron atrás nuevamente, segunda iteración, y ajustaron modificaciones. Esta vez, además de inteligencia, aumentaron empatía, tratando de reducir conflicto. Y así comenzó bucle. Cada generación de humanos futuros viajando atrás, haciendo ajustes, tratando de optimizar humanidad. 400 veces durante 50.000 años. Cada iteración, humanidad se volvía un poco más eficiente, un poco más avanzada, un poco más perfecta, pero también un poco menos humana.
NISA proyectó datos genéticos. He analizado muestras que tomamos. Humanos de iteración 400 comparten solo 62% de ADN con humanos base. 38% ha sido reescrito a través de siglos de modificación temporal acumulativa. Técnicamente todavía son Homo sapiens, pero apenas. Marcus agregó análisis técnico. Física temporal sugiere que si bucle existe, existe en todas versiones de timeline simultáneamente. No hay versión original sin bucle que podamos restaurar. Solo podemos elegir si iteración 401 sucede o no. Y si elegimos no viajar atrás para modificar humanidad primitiva, eso también cambia timeline. Podría resultar en futuro donde humanidad nunca desarrolla viaje temporal en absoluto. Cassian entendió problema fundamental. Estamos enfrentando decisión que afecta no solo nuestro futuro, sino pasado también. Si viajamos atrás y modificamos humanidad primitiva, continuamos bucle. Humanidad se vuelve más optimizada pero menos humana. Si no lo hacemos, arriesgamos futuro completamente diferente donde tal vez nunca alcanzamos este punto. No hay forma de saber qué opción es correcta. Victoria expresó preocupación militar. Y sí hay opción 3. ¿Qué si viajamos atrás, pero en lugar de modificar humanidad primitiva, prevenimos todas modificaciones previas? Restablecemos timeline a estado original. NISA negó cabeza. Imposible. Causaría paradoja temporal masiva. Si prevenimos bucle, entonces nunca existimos para prevenirlo. Resultado sería colapso causal que podría destruir timeline completo. Durante siguientes 3 días, debate se intensificó. Facción de continuación argumentaba que bucle había creado humanidad que ahora existía, que interrumpirlo sería matar a 400 generaciones de progreso. Facción de ruptura argumentaba que humanidad optimizada había perdido esencia fundamental que la hacía valiosa, que mejor sufrir y crecer naturalmente que ser perfecta pero vacía. Y facción de abstención argumentaba que no tenían derecho moral de tomar decisión que afectaba toda timeline, que única opción ética era nunca viajar en tiempo nuevamente. Cassian escuchó a todos, estudió datos, y finalmente tomó decisión que lo perseguiría durante el resto de vida. Convocaría voto, no de líderes o científicos, sino de humanidad entera. Cada persona mayor de 16 años, total de 12,000 millones a través de 43 mundos colonizados, votaría sobre pregunta simple. ¿Debe humanidad continuar bucle temporal, romper bucle o abstenerse de viaje temporal completamente? Era pregunta más importante jamás hecha, y respuesta determinaría naturaleza fundamental de existencia humana. Campaña de información fue masiva. Datos completos de misión a Aegis fueron publicados. Expertos explicaron implicaciones. Filósofos debatieron ética. Y durante 6 meses, humanidad luchó con pregunta que no tenía respuesta correcta. Finalmente, voto fue realizado. Resultados fueron: 38% votó por continuar bucle, aceptando optimización a costa de humanidad fundamental. 33% votó por romper bucle, arriesgando futuro desconocido para preservar autenticidad. 29% votó por abstención, rechazando viaje temporal completamente. No había mayoría clara, pero reglas establecidas dictaban que opción con pluralidad ganaría. Por margen de 5%, humanidad eligió continuar bucle. Decisión estaba tomada. Cassian sintió peso de elección aplastando sobre él. Habían votado por optimización sobre autenticidad, por eficiencia sobre humanidad. Y ahora tenía que implementar decisión incluso mientras cada instinto le decía que estaban cometiendo error fundamental. Preparación para iteración 400. Uno tomó 2 años. Basado en datos de humanos futuros, equipo científico desarrolló modificaciones genéticas precisas que implementarían. Nada dramático, solo ajustes pequeños a cognición, coordinación física, resistencia a la enfermedad. Cambios que harían humanos primitivos 10% más efectivos. Y después, con nueva tripulación liderada por River, quien había ofrecido voluntariamente hacer viajes segunda vez, Aegis saltó atrás. No 10,000 años esta vez, sino 50,000. A punto exacto donde humanidad primitiva estaba emergiendo como especie dominante. Implementaron modificaciones usando virus diseñado que alteraría ADN de población objetivo sin causar síntomas obvios.
y regresaron a presente esperando ver historia cambiada. Pero cuando emergieron, 48 horas después de partir, encontraron que Timeline era diferente. Instalación temporal. Uno todavía existía, pero humanidad había cambiado. Población era ahora 13,000 millones en lugar de 12. Tecnología estaba 5 años más avanzada. Y críticamente, había registro de que iteración 401 había sido ejecutada exitosamente. Bucle había continuado. Cassian revisó registros históricos nuevos con creciente horror. En este timeline, humanidad había alcanzado viaje interestelar 30 años antes. Habían colonizado 60 sistemas en lugar de 43. Y habían desarrollado capacidades cognitivas aumentadas que hacían humanos promedio 20% más inteligentes que humanos de timeline previo. Era exactamente lo que Voto había pedido. Humanidad optimizada. Pero cuando Cassian habló con personas de esta nueva timeline, notó algo inquietante. Creatividad artística había disminuido. Música, arte, literatura eran técnicamente perfectas pero emocionalmente planas. Innovación genuina era rara porque todos pensaban en patrones optimizados similares. Y más preocupante, concepto de individualidad estaba erosionando. Personas trabajaban juntas con eficiencia sobrehumana, pero perdían sentido de identidad personal. Era exactamente lo que humanos de iteración 400 habían advertido. Optimización a costa de humanidad. Y ahora, humanidad estaba un paso más cerca de punto, donde ya no serían humanos en cualquier sentido significativo. Cassian convocó reunión de emergencia con consejo científico. Necesito saber, si ejecutamos iteración 402, ¿qué tan diferente será humanidad? Nisa había corrido simulaciones, basado en progresión observada. Iteración 402 resultará en humanidad aproximadamente 30% más eficiente, pero con creatividad reducida a 60% de nivel base. Iteración 500 reducirá creatividad a 40%. Iteración 600, 20%. Y en algún punto alrededor de iteración 700, humanidad será funcionalmente indistinguible de inteligencia artificial avanzada. Biológicamente vivos pero cognitivamente maquinales. Marcus agregó análisis temporal. Y aquí está dilema crítico. Cada iteración hace más probable que siguiente iteración suceda. Porque humanidad más optimizada es más eficiente en tomar decisiones, lo que significa más probable que vote por optimización continua. Estamos en espiral de retroalimentación positiva. Una vez que bucle comenzó, se vuelve progresivamente más difícil detenerlo. Kira habló con voz cargada de resignación. Entonces voto fue error. No porque opción era incorrecta, sino porque estructura de voto garantizó resultado. Humanidad, que era 38% a favor de optimización, eventualmente votará 45% a favor después de iteración 401. Y después 52% después de iteración 402. Para iteración 500 será 80% a favor. Bucle se refuerza a sí mismo. Victoria hizo pregunta que todos temían. Entonces, hay forma de detenerlo. Cassian tomó respiración profunda. Solo una. Alguien tiene que romper bucle desde adentro. Viajar atrás no a 50,000 años, sino a 2 años atrás, a momento antes de primer voto, y prevenir que voto suceda. Asegurar que humanidad elige ruptura o abstención en lugar de continuación. Silencio cayó sobre sala mientras implicación hundió. Era plan para crear paradoja temporal deliberadamente. Si tenían éxito, timeline actual donde votación favorecía continuación nunca existiría. Lo que significaba que Cassian y todos en sala técnicamente nunca existirían en forma que actualmente tenían. Serían reemplazados por versiones de sí mismos de timeline diferente. Era forma de suicidio temporal. Nisa habló lentamente. Técnicamente posible, pero requeriría que viajero temporal convenciera a su yo pasado de tomar acción diferente. Y según teoría de paradoja, universo resistirá cambios que crean inconsistencias. Probabilidad de éxito es aproximadamente 12%. Y si falla, podría causar fractura temporal que destruye ambos timelines. Cassian miró a cada persona en sala. Después habló palabras que sabía cambiarían todo. Haré viaje yo mismo. Soy único con autoridad para convencer mi yo pasado. Soy único quien puede explicar lo que hemos visto. Error que cometimos.
Horror de lo que humanidad se está convirtiendo. Y si fallo, si causo colapso temporal, al menos habremos intentado detener espiral. River se opuso inmediatamente. Es suicidio. Tu yo actual dejará de existir si tienes éxito. Cassian asintió. Lo sé, pero versión de mí en timeline alternativo existirá. Y esa versión habrá salvado a humanidad de convertirse en máquina. Es intercambio que estoy dispuesto a nacer. Preparación tomó 3 meses. Aegis fue reconfigurada para salto temporal muy preciso. Exactamente 2 años, 4 meses y 17 días atrás, a día antes de que votación global comenzara. Cassian registró mensaje para sí mismo, evidencia completa de iteración 401, datos sobre cómo humanidad había cambiado, advertencia sobre espiral de retroalimentación, y en mensaje final, explicó por qué estaba tomando acción que borraría su propia existencia. Porque humanidad no merece ser optimizada hasta extinción de su humanidad. Porque eficiencia sin creatividad es muerte lenta. Porque perfección sin falla es prisión. Y porque alguien tiene que tener coraje de decir que cometimos error y estar dispuesto a pagar precio por corregirlo. Con mensaje grabado, con Aegis preparada, con equipo técnico monitoreando cada sistema, Cassian entró en cápsula solo. No había tripulación esta vez. Era misión que solo él podía hacer. Activó secuencia de salto, observó mientras núcleo de energía cargaba, y cuando cuenta regresiva alcanzó 0, saltó no hacia pasado distante sino hacia pasado reciente. Y mientras espacio-tiempo se retorcía alrededor de él, supo que estaba apostando existencia en esperanza de que pudiera convencer a sí mismo de tomar camino diferente. Cuando Aegis materializó 2 años en pasado, Cassian emergió en instalación temporal 1 que era casi idéntica a la que había dejado pero con diferencia crítica. Aquí, primer salto temporal todavía no había sucedido. Esta era línea temporal original antes de bucle. Se dirigió directamente a oficina de su yo pasado y confrontó hombre que había sido hace 2 años. Conversación fue surrealista. Convencer a sí mismo requirió horas de explicación, proyección de datos, demostración de evidencia. Pero finalmente, su yo pasado creyó. Y juntos, formularon plan diferente. En lugar de permitir votación que favorecería continuación, cancelarían voto completamente. En su lugar, implementarían moratoria permanente en modificación temporal de historia humana. Viaje temporal estaría permitido solo para observación, nunca para interferencia. Era decisión que 33% habría apoyado y 29% habría tolerado. Y aunque 38% se opondría, era única forma de prevenir espiral de optimización sin fin. Plan fue implementado. Votación fue cancelada con justificación de seguridad temporal. Consejo Global estableció Tratado de no interferencia temporal, prohibiendo cualquier modificación de pasado bajo pena de desarme completo de capacidades temporales. Y Cassian, habiendo completado misión, preparó para consecuencia inevitable. Sabía que cuando salto temporal que lo había traído aquí se completara, cuando regresara a su tiempo origen, encontraría timeline diferente. Timeline donde iteración 401 nunca sucedió. Y en ese timeline, versión de él que había hecho salto nunca existiría. Sería reemplazado por versión que había vivido 2 años diferentes. Era paradoja extraña. Estaba cometiendo suicidio temporal para salvar humanidad de autodestrucción gradual. Entró en Aegis por última vez, activó secuencia de retorno y saltó hacia futuro que había alterado. Cuando emergió, encontró instalación temporal 1 poblada por personal que no lo reconoció. Porque en este timeline nunca había hecho salto que creó iteración 401. Revisó registros históricos. Población de humanidad era 11.000 millones, no 13. Colonias eran 43 sistemas, no 60. Tecnología estaba menos avanzada, pero creatividad artística florecía. Innovación genuina era común. Individualidad era celebrada. Humanidad era menos eficiente pero más humana. Y críticamente, tratado de no interferencia temporal estaba en vigor, previniendo iteraciones futuras de optimización. Localizó versión de sí mismo en este timeline. Era hombre quien parecía ligeramente diferente, quien había vivido 2 años que Cassian recordaba de manera diferente.
Este Cassian había implementado moratoria sin necesidad de viaje temporal dramático. Y cuando Cassian, viajero temporal, explicó lo que había hecho, su contraparte entendió. Tomaste decisión que yo no tuve que tomar. Salvaste humanidad de camino que nunca vimos venir. Cassian, viajero temporal, sintió cansancio profundo. Y ahora dejo este timeline en tus manos. Porque técnicamente ya no existo. Soy eco de paradoja temporal. Versión de ti que vivió eventos que nunca sucedieron en esta línea temporal. Pronto, memoria de mí se desvanecerá mientras realidad se estabiliza. Y así sucedió. Durante próximos días, Cassian, viajero temporal, sintió existencia erosionando lentamente. Recuerdos de iteración 401 que solo él recordaba se volvieron borrosos. Identidad que había formado a través de experiencias que nunca sucedieron aquí, comenzó a disolverse. Y finalmente, sentado en observatorio de estación mirando tierra que había salvado, Cassian dejó de existir no en explosión dramática, sino en desvanecimiento tranquilo. Fue reabsorbido en timeline como si nunca hubiera sido separado. Pero legado permaneció. Tratado de no interferencia temporal, continuó aplicándose durante siglos. Humanidad desarrolló viaje temporal extensivo, pero lo usó solo para observación. Estudiaron historia, aprendieron de pasado, pero nunca lo cambiaron. Y mientras progresaban a través de milenios, permanecieron humanos en sentido fundamental. Imperfectos, creativos, individuales. Fueron más lentos en desarrollo tecnológico que habrían sido en timeline optimizado. Pero fueron libres en forma que humanidad de iteración 400 nunca podría ser. Y en archivos de instalación temporal 1, en registros clasificados accesibles solo por historiadores futuros, historia de Cassian Drake fue preservada. Hombre quien había saltado en tiempo para prevenir paradoja, que amenazaba convertir humanidad en máquinas vivientes. Quien había elegido no existencia sobre permitir espiral de optimización continuar. Quien había salvado humanidad no haciéndola mejor, sino permitiéndole permanecer ella misma. 1000 años después de evento que solo versión de Cassian recordó, humanidad había alcanzado tipo 3 en escala Kardashev, población de 500 billones a través de 100.000 sistemas, tecnología que permitía manipulación de materia en nivel cuántico, energía extraída directamente de estrellas, capacidad de dar forma a galaxias según necesidad. Pero más importante, retenían creatividad, empatía, individualidad que los definía como humanos. Eran más lentos que habrían sido en timeline optimizado. Menos eficientes, más propensos a error, pero también capaces de arte que movía almas, innovación genuina que surgía de perspectivas únicas, amor y conexión que trascendía lógica pura. Y cuando historiadores de esa era miraban atrás en momentos cruciales que habían definido trayectoria de humanidad, decisión de romper bucle temporal permanecía como más importante. No porque hubiera llevado a logros más grandes, sino porque había preservado esencia de lo que significaba ser humano. Cassian Drake no fue recordado como héroe brillante, sino como guardián tranquilo quien había entendido verdad fundamental, que humanidad valía preservar no a pesar de sus imperfecciones, sino precisamente debido a ellas. Que optimización sin límite era camino hacia extinción de todo lo que hacía vida significativa, y que a veces, acto más valiente no era mejorar, sino permitir que imperfección natural floreciera. Ese fue el legado del hombre quien existió en paradoja, quien salvó humanidad desde timeline que nunca sucedió, quien pagó precio de no existencia para asegurar que futuro permaneciera humano. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.